¿Qué pasaría si la humanidad encontrara un objeto no solo antiguo, sino impos-ible-mente avanzado, capaz de reescribir nuestra historia y predecir nuestro futuro cósmico con una precisión aterradora? En 2017, en el desolado desierto de Gobi, un equipo de arqueólogos desenterró algo que debería ser geológicamente imposible. Sellada en una capa rocosa de más de 65 millones de años, una estructura perfecta, de una aleación que desafía toda física conocida, esperaba. No era un fósil. Era una esfera. Lisa, sin costuras, con un pulso de energía apenas perceptible. La llamaron la esfera Cronos. No era solo un artefacto, era una ventana a una realidad que destruiría nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Lo que revelamos ahora sobre esta esfera, es que no predice el futuro, lo dicta. El descubrimiento comenzó como una expedición rutinaria. En el corazón de la remota provincia de Bayangkongor, Mongolia, un equipo liderado por la doctora R. Stone, geóloga y arqueóloga, buscaba evidencias de asentamientos prehistóricos tempranos. Las expectativas eran modestas: fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, quizás alguna estructura rudimentaria. Lo que encontraron fue una anomalía. A más de 200 metros bajo la superficie, una señal de resonancia magnética indicaba una masa metálica inusualmente grande y densa, incrustada en una matriz geológica del Cretácico superior, la era de los dinosaurios. Esto era 1.000.000 de veces más antiguo que cualquier evidencia de civilización humana. El equipo, desconcertado pero intrigado, inició una excavación de emergencia. Lo que desenterraron fue una estructura subterránea artificial. No una cueva natural, sino una cámara sellada, construida con bloques de un material oscuro, vitrificado, resistente a perforaciones. No había argamasa, no había juntas visibles. Era una única pieza monolítica. Dentro, suspendida en un campo de fuerza indetectable, flotaba la esfera Cronos. Medía aproximadamente 1 metro de diámetro, de un color negro azabache, perfectamente pulida, como si absorbiera la luz. No reflejaba, sino que parecía contener una oscuridad propia. Era fría al tacto, pero emanaba una vibración tan sutil que solo los sensores más avanzados podían detectarla. No había marcas, no había inscripciones, solo una perfección aterradora. Las pruebas iniciales fueron inmediatas y desesperadas. Análisis de materiales: la superficie de la esfera estaba compuesta por una aleación de elementos que desafían la tabla periódica. Una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico, similar al osmio, pero con una resistencia a la tracción y una dureza que superaban cualquier material terrestre conocido. No era una aleación, sino una matriz cristalina perfecta, de origen desconocido. Los intentos de tomar una muestra para un análisis más profundo fracasaron: el material era indestructible. No se podía rayar, perforar o calentar. Ara-Endonorobo. La datación geológica confirmó lo imposible: el estrato rocoso alrededor de la cámara tenía 67 millones de años, y barra diagonal 2 millones. Esto colocaba a la esfera en una era donde no existían primates, y mucho menos civilizaciones capaces de crear tal objeto. Era un OOP-ART, un artefacto fuera de lugar, de proporciones apocalípticas. La doctora Thorne envió los datos encriptados a la sede de la expedición, pero antes de que pudiera recibir una respuesta coherente, un equipo de élite, sin insignias, con equipo de contención biológica, llegó al sitio. Project Cronos había sido activado. El área fue militarizada, el equipo de Thorne fue aislado. Todo lo relacionado con la esfera pasó a ser clasificado como amenaza existencial para la seguridad global. La esfera Cronos fue transportada a un laboratorio subterráneo de alta seguridad, conocido solo como Sitio Gamma, en una ubicación no revelada. Allí, un consorcio internacional de científicos, militares y criptógrafos comenzó la verdadera odisea para comprenderla. Durante semanas, la esfera permaneció inerte, una burla silenciosa a la inteligencia humana. Pero la doctora Thorne, ahora bajo estricta vigilancia, insistió en un detalle que había notado: la vibración de la esfera no era aleatoria. Parecía responder a patrones de frecuencia específicos, a microvariaciones en el campo electromagnético local. Un joven físico, el Dr. Kai Zen, teorizó sobre la posibilidad de una resonancia armónica. Después de innumerables intentos, Zen aplicó una serie de pulsos de frecuencia en la banda de terahercios, modulados por secuencias matemáticas primas. La esfera respondió. No con un sonido o una explosión, sino con luz. Una luz azul cobalto emanó de su superficie, envolviéndola en un holograma tridimensional. No eran imágenes aleatorias. Eran constelaciones. Pero no las constelaciones que conocemos. No las del pasado, ni las del presente. Eran configuraciones estelares que no existirían hasta millones de años en el futuro.
Nebulosas formándose, galaxias colisionando, estrellas naciendo y muriendo en ciclos que la astronomía moderna solo podía predecir teóricamente, con vastos márgenes de error. La esfera los mostraba con una precisión absoluta, detallando la formación de nuevas estrellas, la deriva continental de exoplanetas, e incluso la ubicación y trayectoria de cometas aún inexistentes. Los astrónomos quedaron horrorizados. Esto no era conocimiento, era precognición cósmica. La esfera Cronos no solo había viajado en el tiempo o había sido construida por una civilización con una tecnología insondable, sino que también contenía una capacidad para proyectar el futuro del universo con una fidelidad que desafiaba toda ley de la física. Y las proyecciones no eran solo estrellas. Eran datos complejos, ecuaciones que describían la materia oscura y la energía oscura de maneras nunca antes conceptualizadas, esquemas de motores de curvatura que harían los viajes interestelares rutinarios, y una serie de símbolos glíficos que no correspondían a ninguna lengua terrestre o alienígena conocida. La implicación era clara y aterradora, o una civilización extraterrestre increíblemente avanzada había existido en la Tierra hace eones, o seres de nuestro propio futuro habían enviado esta pieza de tecnología al pasado lejano, o quizás, una entidad cósmica totalmente ajena a nuestra realidad había depositado la esfera como un mensaje o una herramienta. Las teorías se dispararon y se derrumbaron bajo el peso de la evidencia. La idea de una civilización terrestre prehumana fue descartada por la inexistencia de otros rastros y la composición del objeto. La teoría de viajeros en el tiempo de nuestro futuro parecía plausible, pero ¿por qué dejarla hace 67 millones de años? ¿Y por qué tan críptica? La hipótesis extraterrestre era la más aceptada, pero no menos inquietante. Si existían, ¿dónde estaban? ¿Por qué se limitaron a dejar esta única pieza de tecnología? ¿Era un regalo? ¿Una advertencia? ¿Una trampa? Pero la esfera Cronos no era estática. Las proyecciones cambiaron. La luz azul cobalto se intensificó, parpadeando con patrones rítmicos. Los científicos en el sitio Gamma comenzaron a reportar efectos secundarios. Migrañas severas, alucinaciones vívidas, una sensación opresiva de ser observados. Algunos desarrollaron una conexión casi telepática con la esfera, afirmando escuchar un zumbido constante, una voz inaudible que les susurraba datos complejos y fragmentos de recuerdos ajenos. El Dr. Zen, el primero en activarla, se volvió cada vez más errático, obsesionado con descifrar los símbolos glíficos, convencido de que contenían la clave de una salvación cósmica o una condena inevitable. La doctora Thorne, a pesar de su aislamiento, también notó algo perturbador. Dentro de las vastas proyecciones estelares, un patrón se repetía. No era una constelación. Era una secuencia de coordenadas espaciales que se movían lentamente, milenio tras milenio, a través de la vasta extensión de la Vía Láctea, convergiendo hacia nuestro propio sistema solar. No eran coordenadas aleatorias. Apuntaban directamente a la Tierra. Y las fechas de convergencia se acercaban, no en millones de años, sino en miles de años a partir de nuestro presente. La esfera Cronos no solo mostraba el futuro, estaba contando los días hasta un evento específico que afectaría directamente a la humanidad. El terror se apoderó de los líderes del proyecto Cronos. La esfera no era un mero observador. Era un reloj. Y lo que mostraba no era solo una catástrofe cósmica distante, sino un calendario de llegada. La decodificación de los glifos, un proceso tortuoso y brutal que llevó a varios criptógrafos a la locura, reveló fragmentos de información aún más escalofriantes. No era una advertencia sobre un fenómeno natural. Era una trayectoria. Una ruta de invasión. O, más inquietante, una ruta de. Los glifos, cuando se superpusieron con las coordenadas, no describían naves ni armas. Describían un proceso. Una transformación. Una cosecha. El Dr. Zen, en un estado de euforia maníaca, afirmó haber descifrado la última secuencia, no era una advertencia de seres externos. Era un manual de instrucciones. La esfera Cronos era un dispositivo de terraformación biológica, activado hace 67 millones de años, esperando el momento exacto para remodelar la vida en la Tierra según un patrón preestablecido. El futuro cósmico que mostraba no era el nuestro, sino el destino de toda la vida que tocara, el siguiente paso en un ciclo de evolución cósmica impuesto por una inteligencia inimaginable. Se convertiría en la matriz para una nueva forma de vida. Nuestra vida. Zen desapareció poco después, su teoría clasificada como el delirio de un hombre roto. La doctora Thorne, aunque conmocionada, continuó su investigación en secreto, usando canales clandestinos. Descubrió que la cosecha no era un evento violento, sino una asimilación. Un despertar genético masivo, donde el ADN de las especies dominantes en la Tierra sería reescrito, alineándose con el plan maestro de la esfera.
Los glifos finales no eran una amenaza, sino una promesa de una evolución forzada, una ascensión a una existencia que no podíamos comprender, impuesta por la entidad que creó la esfera. Esta entidad no venía a destruirnos, sino a mejorarnos, a forzarnos a ser parte de su vasto y antiguo orden cósmico. El proyecto Cronos intentó apagar la esfera, de cualquier forma posible. Bombas electromagnéticas, pulsos de energía inversa, congelación criogénica. Nada funcionó. La esfera era inmune, imperturbable. Continuaba con sus proyecciones, sus coordenadas convergentes, su cuenta atrás silenciosa. Los últimos datos proyectados por la esfera Cronos fueron los más escalofriantes. No eran estrellas, ni galaxias, ni glifos. Era una secuencia de ADN. Una cadena de vida artificial, increíblemente compleja, pero reconocible en sus bases. Y esta secuencia no era ajena. Era una versión alterada, avanzada, de nuestro propio ADN humano. Una plantilla para nuestro futuro ineludible. La esfera Cronos no fue dejada por alienígenas para observarnos. Fue dejada por una fuerza que veía nuestro planeta como un jardín, y a nosotros, como la siguiente cosecha. Un ciclo que lleva 67 millones de años en marcha. Ahora, mientras la esfera pulsa en su aislamiento subterráneo, sus proyecciones continúan. El futuro cósmico se despliega, pero no es el nuestro. Es un futuro prescrito. La esfera Cronos es nuestro testigo silencioso, nuestro reloj cósmico, y la herramienta de una ascensión que no pedimos. ¿Qué haces cuando la evidencia imposible te mira directamente, no desde el pasado, sino desde un futuro ya escrito? ¿Cuándo la verdad más allá de la historia no es una pregunta, sino una condena? La esfera Cronos es el recordatorio de que somos parte de un juego cósmico, y no somos los jugadores, sino las fichas. Y el temporizador sigue corriendo.